Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar, y que a mí, personalmente, me tiene bastante intrigada. Y es que Hande y Kerem al límite. Rumores de separación. Descubre la verdad. Sí, amigos, hoy nos sumergimos en el mundo del espectáculo turco, en concreto en la vida de dos de sus estrellas más queridas, y vamos a desentrañar la madeja de rumores que han estado circulando sobre su posible ruptura. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente en el de las telenovelas turcas, que nos apasionan a todos. Y esta vez, la pareja protagonista de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón, ha vuelto a ser el centro de atención. Y es que si eres fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, seguramente habrás oído hablar de estos rumores de separación que han estado corriendo como la pólvora en las últimas semanas. ¿Son ciertos? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿O simplemente son especulaciones sin fundamento? Pues hoy vamos a analizarlo todo, desde las pistas más sutiles hasta las declaraciones, o la falta de ellas, que han dado que hablar. Vamos a ver qué nos cuentan las redes sociales, las fuentes de información más fiables y, por supuesto, nuestra propia intuición de fans. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este cotilleo, ya saben lo que toca. Si eres nuevo por aquí o si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así siempre estarás al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, análisis, reviews y, por supuesto, mucho cotilleo. Suscríbete y únete a la familia. Así que sin más dilación vamos a ello. Para entender bien la situación, vamos a hacer un pequeño asterisco flashback asterisco. Todos recordamos con cariño cómo Hande y Kerem, después de protagonizar juntos Love is in the Air, pasaron de la ficción a la realidad. Su romance desde luego fue un sueño hecho realidad para muchos fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Parecían inseparables y su amor traspasaba la pantalla. Durante un tiempo, todo fue perfecto. Viajes, eventos, publicaciones en redes sociales llenas de amor. Eran la pareja ideal, y cada aparición pública era una nueva prueba de su amor. Pero como suele pasar en estos casos, la presión mediática, los compromisos laborales y, claro, la propia naturaleza de las relaciones, empezaron a pasar factura. El brillo inicial, la chispa del romance comenzó a verse atenuado por las exigencias de la fama y el ritmo frenético de sus vidas. Y es que la vida de una celebridad, aunque glamurosa y llena de oportunidades, conlleva una serie de desafíos que pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y ahí es donde entran en juego los rumores. Empezaron a surgir las primeras especulaciones. ¿Por qué ya no publican fotos juntos? ¿Por qué no se les ve en eventos como antes? ¿Por qué no se dedican mensajes en redes sociales como solían hacerlo? Pequeños detalles que a ojos de los fans más observadores, empezaron a encender las alarmas. Y es que la ausencia de estos gestos, que antes eran constantes, generó una sensación de vacío y de incertidumbre entre los seguidores de la pareja. La expectación y la curiosidad aumentaron a medida que el silencio se hacía más notorio. Y como suele suceder, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Fans de todo el mundo analizaban cada publicación, cada comentario, buscando pistas sobre el estado de su relación. Las teorías se multiplicaban, que si habían roto, que si estaban distanciados por trabajo, que si estaban peleados. La verdad a veces es difícil de discernir entre tanta información. Los foros y las páginas dedicadas a la pareja se llenaron de debates y de análisis minuciosos de cada detalle. Se crearon hilos de discusión interminables, donde los fans compartían sus opiniones y sus teorías, alimentando aún más la incertidumbre y la expectación. Una de las principales pistas que se han utilizado para alimentar los rumores de separación es la falta de actividad en redes sociales. Antes Hande y Kerem solían compartir muchos momentos juntos, fotos, vídeos, declaraciones de amor. Era habitual verlos juntos en eventos, en sus rutinas diarias, en sus viajes. Era como si nos invitaran a formar parte de su intimidad, y eso, sin duda, generaba una gran conexión con sus seguidores. Ahora, las publicaciones conjuntas son escasas.
Y aunque ambos siguen activos en sus redes sociales, la interacción entre ellos ha disminuido notablemente. Los fans, que estaban acostumbrados a esa constante demostración de cariño y de complicidad, notaron la diferencia, y esa falta de actividad conjunta fue interpretada como una señal de que algo no iba bien. Es cierto que la vida de las celebridades está muy condicionada por su exposición en redes sociales. Y a veces el silencio, la falta de actualizaciones sobre la relación, puede ser interpretado como una señal de que algo no va bien. Pero también es cierto que en ocasiones, las parejas prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, y es totalmente respetable. La presión mediática, el acoso de los paparazzi y la constante especulación pueden ser agotadores, y es comprensible que quieran proteger su intimidad y su espacio personal. Sin embargo, el equilibrio entre la exposición pública y la privacidad es delicado, y a veces es difícil satisfacer a ambas partes. Otro de los puntos que más ha llamado la atención es la agenda laboral de ambos. Tanto Ande como Kerem están en un momento muy bueno en sus carreras profesionales. Ande está involucrada en varios proyectos, protagonizando series y campañas publicitarias, y Kerem también tiene muchos proyectos, con compromisos internacionales y rodajes en diferentes países. La distancia, los rodajes, los viajes, todo esto puede afectar a una relación, por muy fuerte que sea. Es muy común que, cuando ambos están muy ocupados, los tiempos y las prioridades cambien. La falta de tiempo para verse, la dificultad para coordinar agendas, y la tensión que genera la distancia pueden ser un desafío para cualquier pareja. Además, otro factor que se suma a la incertidumbre es la falta de declaraciones oficiales. Ni Ande ni Kerem han confirmado, ni desmentido, los rumores de separación. Han mantenido un silencio prudente, lo que, por un lado, puede interpretarse como una forma de proteger su privacidad. Pero por otro lado, ese silencio alimenta las especulaciones y la curiosidad de los fans. En este caso, el silencio es oro, pero un silencio que no aclara nada. La falta de una declaración oficial, ya sea de confirmación o de desmentido, deja abierta la puerta a la interpretación y a la especulación. Los fans, que esperan una respuesta, se ven privados de una confirmación clara, y la incertidumbre se mantiene. Y ahora, vamos a lo importante. ¿Qué nos dicen las fuentes más fiables? Pues bien, como siempre, la información es contradictoria. Algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias que sugieren una ruptura, citando fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, que suelen ser anónimas, aseguran que la relación ha llegado a su fin, y que la pareja está distanciada. Otros medios, por el contrario, aseguran que todo está bien, que simplemente están pasando por una etapa de menor exposición mediática. Estos medios a menudo citan a fuentes cercanas a la pareja que desmienten la ruptura y aseguran que la relación continúa. Por ejemplo, algunos medios afirman haber visto a Ande y Kerem en momentos separados, sin interactuar entre ellos. Otros, sin embargo, aseguran que se les ha visto juntos en privado, y que su relación sigue siendo fuerte. Las fotos y los vídeos que se filtran a veces pueden ser engañosos, y no siempre reflejan la realidad. Es importante tener en cuenta que a menudo, los medios de comunicación buscan el sensacionalismo y la controversia para atraer la atención del público. Las fuentes cercanas a la pareja, a su vez, pueden tener intereses personales, y pueden no ser totalmente imparciales. La verdad es que en estos casos, es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Los medios de comunicación, a veces, exageran o manipulan la información para generar más interés. Y las fuentes cercanas a la pareja a menudo, no son tan cercanas como dicen ser. La información se difunde a través de diferentes canales, y cada uno de ellos puede tener su propia agenda y sus propios intereses. La desinformación, los rumores y las especulaciones son frecuentes, y es difícil discernir la verdad en medio de tanto ruido. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues bien, después de analizar toda la información disponible, creo que es demasiado pronto para afirmar que Ande y Kerem han roto. Es cierto que hay indicios que sugieren que algo ha cambiado en su relación. La falta de actividad en redes sociales, la agenda laboral, la falta de declaraciones, son elementos que han generado dudas. Sin embargo, es importante no sacar conclusiones precipitadas ni dejarnos llevar por la especulación. Pero también es cierto que es muy fácil que en el fragor de los rumores, se saque conclusiones precipitadas. Quizás Ande y Kerem simplemente están pasando por una etapa más discreta en su relación. Quizás están centrados en sus proyectos profesionales. Quizás simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático.
Es posible que estén enfrentando desafíos en su relación, como cualquier otra pareja, y que necesiten tiempo y espacio para resolverlos. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que a menudo pasan por altibajos. En definitiva, y esto es mi opinión personal, creo que es necesario esperar y ver qué pasa. No hay que dejarse llevar por las especulaciones ni por las teorías conspirativas. Lo más sensato es ser pacientes y dejar que el tiempo nos dé la respuesta. Y sobre todo, respetar su privacidad. Es fundamental recordar que Hande y Kerem son personas, y que tienen derecho a su intimidad. No debemos invadir su espacio personal ni presionarles para que hagan declaraciones sobre su vida privada. La paciencia, la empatía y el respeto son clave en estos momentos. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de las redes sociales y la cultura de la inmediatez en este tipo de situaciones. Hoy en día, estamos acostumbrados a obtener información de forma instantánea, y a exigir respuestas rápidas. Pero en el caso de las relaciones personales, el tiempo es un factor importante. Es necesario dar tiempo al tiempo y permitir que las cosas se desarrollen de forma natural. Además, es importante tener en cuenta que la percepción de la realidad puede ser diferente para cada persona. Lo que para unos es una señal de alarma, para otros puede ser algo normal. La interpretación de los hechos depende de la perspectiva de cada uno, y es importante ser conscientes de ello. En este contexto, es fundamental ser críticos con la información que recibimos, y no dejarnos llevar por las emociones ni por las especulaciones. Debemos analizar la información de forma objetiva, y ser conscientes de que la verdad puede estar en algún lugar intermedio. Y no podemos olvidar que Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones. Detrás de las cámaras y de los reflectores, hay dos personas que merecen respeto y consideración. Debemos ser empáticos con su situación, y evitar hacer juicios de valor o emitir comentarios negativos. Y por último, pero no menos importante, es importante recordar que el amor y las relaciones son asuntos privados. No debemos interferir ni entrometernos en la vida de los demás. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos respetarlo. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en los posibles escenarios que podrían estar detrás de estos rumores. Escenario 1. El desgaste de la relación ***. Como hemos mencionado antes, las relaciones, incluso las más sólidas, pueden verse afectadas por diversos factores. La rutina, la falta de tiempo, las diferencias de opinión, y la presión del entorno pueden desgastar la relación. En este caso, la distancia geográfica, debido a los proyectos profesionales de ambos, podría haber dificultado la comunicación y la conexión. Los constantes viajes, los rodajes largos y las agendas apretadas pueden pasar factura, y hacer que la pareja se sienta distanciada. Escenario 2. Diferencias creativas y personales ***. En ocasiones, las parejas pueden tener diferentes objetivos, intereses y formas de vida. Aunque al principio puedan parecer compatibles, con el tiempo, estas diferencias pueden generar conflictos y tensiones. En el caso de Hande y Kerem, podría haber diferencias en sus prioridades, en sus ambiciones profesionales, o en sus valores personales. Estas diferencias, si no se abordan de forma adecuada, pueden erosionar la relación y generar sentimientos de insatisfacción. Escenario 3. La presión mediática y la exposición pública ***. La fama y la popularidad pueden ser una bendición, pero también una maldición. La constante exposición mediática, el acoso de los paparazzi y la presión de los fans pueden ser abrumadores. La pareja puede sentirse agobiada por la mirada pública, y esto puede afectar a su relación. La falta de privacidad, la constante especulación y la invasión de su intimidad pueden generar estrés y ansiedad. Escenario 4. La madurez de la relación y la búsqueda de nuevos caminos ***. A veces las parejas que han estado juntas durante un tiempo pueden sentir la necesidad de tomar caminos separados. Esto no significa que no se quieran, sino que han llegado a un punto en el que sus vidas y sus aspiraciones han evolucionado de forma diferente. En este caso, Hande y Kerem podrían haber decidido tomar rumbos diferentes, buscando nuevas experiencias y oportunidades. Escenario 5. Una crisis temporal y la búsqueda de soluciones ***. Es posible que la pareja esté pasando por una crisis temporal, y que estén buscando soluciones para superar las dificultades.
En lugar de romper la relación, podrían estar trabajando en ella, buscando terapia, o simplemente necesitando tiempo y espacio para reflexionar. En este caso, la falta de declaraciones oficiales podría ser una forma de proteger su privacidad y de dar tiempo a la relación para sanar. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? En primer lugar, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por las especulaciones. Debemos ser pacientes y esperar a que la situación se aclare. En segundo lugar, es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem. No debemos invadir su espacio personal ni presionarles para que hagan declaraciones. En tercer lugar, es importante recordar que las relaciones son complejas y que pueden pasar por altibajos. Debemos ser comprensivos y empáticos con su situación. En cuarto lugar, es importante evitar hacer juicios de valor o emitir comentarios negativos. Debemos ser respetuosos con su decisión, sea cual sea. En quinto lugar, es importante recordar que el amor y las relaciones son asuntos privados. No debemos interferir ni entrometernos en la vida de los demás. Y por último, es importante esperar a que el tiempo nos dé la respuesta. La verdad siempre sale a la luz, y en el futuro sabremos qué ha pasado realmente con Hande y Kerem. Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a todos mis seguidores por su interés y su apoyo. Sé que este tema es muy importante para muchos de ustedes, y espero haberles proporcionado un análisis objetivo y exhaustivo. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre los rumores de separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los indicios, las especulaciones y las fuentes de información más relevantes. Y como siempre hemos intentado ser lo más objetivos posible, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo. Recuerden que todo esto son especulaciones y conjeturas, y que la verdad solo la saben ellos. Pero como fans, es normal que nos preocupemos y que nos interesemos por su vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos o separados? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. ¿Qué pistas les parecen más relevantes? ¿Qué esperan que ocurra con su relación? Y por supuesto, no olviden darle a me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.